Bien, vamos a ver primero el calendario, muchachos. Nuevamente es importante para no perderlo de vista, aunque les voy a empezar a mandar los anuncios el próximo viernes, pero para que no lo olviden. El día de hoy, pues es la última clase de la semana 14. El próximo lunes 22, que es la semana 15, tenemos la última práctica del semestre, pero que es una práctica con valor al tercer parcial, el lunes 22. Y el viernes 26, recuerden que es la entrega final del documento técnico. Aquí terminamos. De tal suerte que yo espero cumplir con el calendario escolar, que la última semana está marcada para evaluaciones finales. En su lugar, yo espero el lunes 29 entregarles la calificación final del curso para que ya puedan desahogar si tienen alguna otra evaluación. Pero el lunes espero tener, si todo sale bien, a tiempo, el sistema no falla, entonces el lunes siguiente, el lunes 22, práctica, hasta el tema que dejemos grabado el día de hoy de la clase. El día 26, no olviden los equipos, un solo miembro de cada equipo, subir la versión final del documento y entrega de calificaciones, esperemos, si todo sale bien, el lunes 29 de noviembre, para que en la última semana, que es a partir del 30 de noviembre al 4 de diciembre, que son solamente evaluaciones, pues nosotros ya hayamos tenido desahogada esa parte con lo que están entregando en esto que acabo yo de mencionar. Les voy a ir mandando los avisos conforme se acerque. El de la práctica les mando un aviso el viernes, junto con el aviso y recordatorio para la entrega final de la versión del documento. Eso es en cuanto a los asuntos generales. Ahora, el día de hoy vamos a continuar con la evaluación del proyecto, con el ejemplo que hemos venido manejando. Voy a grabar la clase también para que quede de repaso, dado que el próximo lunes pues, va a incluir estos temas en la práctica. Así es que les pido mucho su atención. Vamos a iniciar. Y las preguntas las dejamos cuando concluya la grabación, por favor. Buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar con el tema de evaluación financiera de un proyecto, en este caso para un proyecto de exportación, con base al ejercicio que hemos venido manejando en las clases anteriores. Entonces les pido por favor toda su atención. Vamos a partir de lo siguiente, para tener el contexto del por qué estamos haciendo esta parte de cubrir toda esta parte del contenido temático de evaluar un proyecto. Ustedes en el rol de profesionistas pueden tener intervenciones en distintos ámbitos. Por ejemplo, uno de ellos es en el supuesto que ustedes asesoren algún proyecto, que ustedes tengan que hacer la corrida financiera para el proyecto, que es prácticamente el trabajo más arduo, más difícil, que no es otra cosa más que lo que hemos manejado en las últimas semanas de la clase. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos, si ustedes, alguien les dice, fíjense,
Si ustedes les dice un cliente, tengo una empresa exportadora o quiero iniciar a exportar, pero tengo el producto, me interesa un mercado específico, pero resulta que no sé por dónde empezar, ustedes ya tienen la respuesta. Ustedes tienen que iniciar con lo que hemos visto en estas clases, organizar la información, solicitar información, organizar la información, analizar la información y además generar pues expectativas de ese negocio. Eso sería cobrar por, ustedes pues cuando estén ejerciendo, sería como cobrar por realizar un análisis financiero, pero realizando los números. Cuando el negocio está, dice, hazme toda la estructura y evalúame tú. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es que el cliente les diga a ustedes, tengo yo información financiera, información contable, ¿me puedes ayudar, por favor, a organizar la información y a evaluar? Ah, bueno, entonces ustedes ya saben qué solicitar. Necesitan, por favor, dame tu punto de equilibrio, dame tus estados de resultados, tus flujos de efectivo, tus balances o tu balance general, y se van a encontrar con algo que quizá no esperen algunos, pero lo tienen que esperar. La mayoría de los micros y pequeños negocios en México que tienen operación han contratado a un contador o a un asesor financiero o administrativo o al administrador que tienen con el fin de que el negocio funcione y en el mejor de los casos que vaya pagando los impuestos de acuerdo a lo que lo exige la ley, evitando un problema con la autoridad. Pero no están habituados a realizar un análisis a conciencia de sus negocios. O sea, una cosa es hablarle al contador para que el contador cumpla con la declaración y con los pagos, etcétera. Y otra cosa muy distinta es que un analista financiero o de negocios realice todas estas valoraciones que hemos platicado a lo largo de las últimas semanas. Si fuera ese el caso, bueno, pues ustedes no harían todo, sino que solicitarían el qué para entonces realizar evaluación que vamos a tocar el día de hoy. Pero también puede existir otro rol. O sea, otro rol sería cuando ustedes son parte de una institución financiera, de una entidad crediticia, y ustedes van a evaluar la información de algún cliente que solicita un financiamiento para un proyecto o para algún fin determinado para el negocio. Entonces, ustedes no son parte de quien exporta, tampoco son parte asesora del exportador, pero pueden, por su profesión, pueden incorporarse a una entidad de crédito, llámese de banco, de SOFIP, o SOFOME, o etcétera, etcétera, y ustedes podrían analizar las finanzas de un negocio, sobre todo un negocio orientado al comercio internacional. Entonces, estas técnicas que vamos a ver, que son las técnicas básicas para evaluación financiera de un proyecto de exportación, pues les va a servir en todo momento. Nos vamos a partir de que ya tenemos, saben ustedes, y ya ejemplificamos cómo obtener un estado de resultados, por ejemplo, por 12 periodos. Si ustedes recuerdan los programas de televisión donde se presentan ideas para un negocio o solicitudes de inversión, es recurrente que los inversionistas o posibles inversionistas hagan preguntas que son preguntas obvias. Si ustedes revisan su asignatura y sobre todo estos temas que hemos estado trabajando, ¿qué es lo que pregunta el que está sentado en el sillón cuando alguien le presenta una propuesta? Le dice, ¿cuántos son tus utilidades? ¿Cuáles han sido tus utilidades el último año? ¿Cuánto es el precio en que vendes cada producto? ¿Cuánto es el costo de cada producto? Pero también preguntan, todo eso lo podremos responder, pero también preguntan cuál es tu margen de utilidad en el negocio o en el proyecto. Bien, para responder estas primeras preguntas, en cuanto al negocio se refiere, un año de resultados refleja convenientemente bien lo que es una razón financiera que, a propósito decirlo, en algunas materias ustedes debieron de haber llevado técnicas de evaluación de estados financieros, como por ejemplo, algo que se denomina porcientos integrales, o la técnica de evaluación de porcientos integrales.
Hay otra técnica de evaluación que se conoce como de razones financieras. Justamente una de las razones financieras que vamos a utilizar para la evaluación de un negocio o de un proyecto en este caso es lo que corresponde llamarse margen de utilidad o coeficiente de utilidad, dependiendo cuál es el lenguaje que se utilice. En los negocios y en la inversión vamos a conocerlo como margen de utilidad y si fuéramos parte del servicio de administración tributaria, lo conoceríamos como coeficiente de utilidad, pero son equivalentes. Para determinar el coeficiente de utilidad, lo primero que vamos a hacer es anualizar nuestro estado de resultados. Si ya tenemos 12 periodos, las ventas de todo un año, pues es la suma de los 12 periodos. Estas son las ventas de exportación de un año. Vamos a ponerle ahí su rótulo anual. En el caso del costo de ventas, de lo que me ha costado la mercancía, hacerla o comprarla para luego exportarla y enviarla y asegurarla, el costo de ventas, pues también estaríamos nosotros haciendo una suma de los 12 periodos observados para anualizarlo, ¿no? Mi costo de ventas anual sería este. Profesor, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa. No te preguntes. ¿Está presentando algo? ¡Ay, Dios! No me digas que no se presentó. Híjole, voy a tener que regresar, perdónenme. Gracias por avisar, ¿eh? Y no me sigo de largo. Ahí vamos otra vez. Ahí vamos otra vez. Sirve que repasamos el tema. Dios santo. No quiere. Déjenme actualizar porque también ha fallado la grabación. Espérenme tantito, voy a actualizar página. Ahora sí, vamos a iniciar la grabación en continuidad. Entonces, de acuerdo a lo que explicábamos, lo que teníamos primero que poder estimar es el margen de utilidad o el coeficiente de utilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero que nada, anualizar nuestras ventas de exportación, es decir, ya tenemos del periodo 1 al 12, las sumamos para tener las ventas de exportación anuales. Posteriormente vamos a anualizar el costo de venta de la exportación, lo que nos costó la mercancía, hacerla o comprarla para exportarla, incluyendo su seguro y el transporte. Ya lo tenemos aquí anualizado, que es la suma de los 12 meses, y determinamos lo que es la utilidad bruta anual. A partir de la utilidad bruta anual, se puede establecer cuál es el margen de utilidad o margen de utilidad bruta, de una manera muy sencilla. Lo único que vamos a hacer es dividir la utilidad bruta entre las ventas totales de exportación. Eso nos va a decir que esta empresa, de cada dólar que exporta, casi 60 centavos permanecen después de que la mercancía se paga, incluyendo sus seguros y el transporte internacional. Por cada dólar o por cada peso que exporta, le queda casi el 60% de ese dólar o de ese peso. Por lo tanto, si exportamos 4.731.000, casi el 60% de eso nos queda después de haber pagado la mercancía y enviarla, que equivale a 2.777.000. Este es un margen de utilidad. No es el más adecuado para un inversionista, porque aquí lo único que te permite ver es que del 100% de lo que exportaste, dejaste en la compra de la mercancía, en el envío y en los seguros internacionales, el 42%. O sea, ese es tu costo de acá.
Sin embargo, tu utilidad, lo que queda en la utilidad bruta es del 58.70. Para determinar el siguiente margen de utilidad, vamos a anualizar también los gastos de administración, el total de los 12 meses, y también vamos a analizar los gastos de venta de los 12 meses. Sumamos y determinamos lo que es la utilidad antes de impuesto o utilidad en operación antes del pago de los impuestos. Esta, de igual manera, se determina de la siguiente forma. Vamos a dividir la utilidad en operación o utilidad antes de impuesto entre el total de las ventas de exportación. Eso nos va a decir que de cada dólar que se exporta o de cada peso que se exporta, solamente quedan 18 centavos después de pagar toda la mercancía, su envío y su aseguramiento, y además pagar todos los gastos de la operación del negocio. Un inversionista que quisiera estar o que estuviera interesado en nuestro proyecto o nuestra empresa exportadora, tendría que ver esto para saber y decir, bueno, si yo invierto en este proyecto, yo por cada dólar que invierta me va a regresar aproximadamente el 18% de ese dólar, porque el resto se diluye en lo que me cuesta la mercancía que exporto, los seguros y el transporte, y lo que me cuesta la operación de la mercancía en territorio nacional. Ya aquí ya hay decisiones. Esto es lo que preguntan mucho en los programas de televisión. Me dicen, ¿cuál es tu margen de ganancia? ¿Qué porcentaje es tu utilidad? Entonces se refieren a esto. Claro, cuando esto es más grande, pues es mejor, porque quiere decir que el negocio exportaría o vendería mucho más que lo que está gastando. Entonces, entre más chico sea el margen de utilidad, pues la utilidad es más chica, quiere decir que el negocio, para que esté operando, tiene un costo determinado. No quiere decir que sea un costo alto o bajo, pero es un costo determinado. Esto es lo que un inversionista se fija y en ocasiones dice, yo quiero ganar el 25%. Entonces, hace esta operación y dice, este negocio no me va a dejar utilidades del 25%, porque solamente llega al 18%. Esa es una forma de cómo ver la evaluación financiera, simplemente con algo que se conoce como técnica de porcientos integrales o razones de utilidad. Podríamos calcular también la razón o margen de utilidad de la utilidad neta, la utilidad después del impuesto sobre la renta. Calculando el impuesto de estos 857,000, que es el 30%, es esto. Aquí, por ejemplo, aquí no se suma, simplemente multiplico esto por el 30% que me da esto, hago la resta y obtengo la utilidad neta. La utilidad neta en este caso es del 12.68, casi 13%. Si el inversionista diría, bueno, por cada dólar que esta empresa vendiera, si es que yo paso a formar parte de este proyecto, de esta empresa, por cada dólar que yo invierta, pues voy a esperar que esta empresa obtenga un resultado, una utilidad que va a ser equivalente al 12.68%, aproximadamente, porque estamos trabajando con proyecciones financieras. Insisto, estos métodos que vamos a ponerle aquí un señalamiento tenue de verde, estos son márgenes de utilidad y es lo que también la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, conoce como coeficiente de utilidad. A partir del segundo año, las empresas van a decir, ¿cuántos ingresos tuviste en enero del año 2? Esos ingresos no le vas a restar lo que gastaste, vas a multiplicarlos por este porcentaje del año pasado. Y esa va a ser algo que el Servicio de Administración Tributaria le llama como utilidad estimada. Y a eso le van a cargar el 30% para calcular el impuesto. Pero bueno, esos términos es materia fiscal, no me voy a meter a esa parte, simplemente para que ustedes conozcan que se usa tanto en el ámbito de negocios como en el ámbito de la fiscalidad. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de lo que se refiere a la evaluación financiera, digamos, vamos a llamarle tradicional, la evaluación financiera sobre el efectivo. Vamos a poner un rótulo, antes que otra cosa.
así como lo hemos venido haciendo con nuestros balances y con nuestros flujos de efectivo y con nuestros estados de resultados, vamos a poner un rótulo que diga evaluación financiera del proyecto. Bien. La evaluación financiera del proyecto requiere conocer algunos datos partiendo de que este proyecto necesitara financiamiento, necesitara un crédito, necesitara financiarse, ya sea de alguna entidad crediticia o de algún capital particular que nos cobre un interés, pero partimos del hecho de que se necesita un financiamiento. Entonces voy a anotar un renglón que se va a denominar financiamiento requerido para el proyecto. Voy a anotar otro renglón obligadamente, que debe de ser la tasa de interés de ese financiamiento, ¿no? Porque no hay financiamiento regalado, digo, en algunos casos muy particulares, pero en su generalidad no es así. Entonces también vamos a poner un rótulo en un siguiente renglón que diga tasa de interés del financiamiento. Vamos nosotros también a poner unos rótulos. ¿Se acuerdan que hemos venido manejando del 1 al 12? ¿Se acuerdan que hemos manejado rótulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, del 1 al 12? Vamos a manejar lo mismo aquí, lo mismo con nuestros formatos de evaluación financiera, solamente que nos van a servir para algunas cosas en lo particular. Una de ellas es conocer algo que se denomina tasa interna de retorno, que no es otra cosa más que con estos números de este proyecto en lo particular que estamos viendo en la pantalla, ¿cuánto es el retorno? O llámesele, valga el cambio de la palabra en lugar de retorno, ¿cuánto es el rendimiento que este proyecto les puede dejar a los inversionistas? Esa es la tasa de retorno. La tasa de retorno se va a comparar con la tasa de interés del financiamiento. Por supuesto, la tasa de retorno debe de ser, como mínimo, más grande que la tasa del financiamiento, ¿no? Entonces, se espera que haya un diferencial, un remanente de interés para los inversionistas, y ese remanente que va a ser una tasa porcentual, expresado en unidades monetarias, es lo que va a estar representado por el valor presente neto. Así se va a denominar, valor presente neto del proyecto. Entonces, vamos a poner supuestos. Un supuesto con un financiamiento de 100,000. Se ponen los 100,000 en negativo porque es un adeudo que la empresa contraería por pedir prestados 100,000, ¿no? Entonces, vamos a partir de ese ejemplo. Ese financiamiento, pues tendría obviamente una tasa de interés. Vamos a poner una tasa de interés del 20%, hipotéticamente para este ejemplo nada más, 20%. Vamos a poner 2 decimales. Y vamos a calcular lo que es la tasa interna de retorno. Vamos a calcularla. Y vamos nosotros a rotular del 1 al 12 para empezar a poner información y explicar ya en la práctica cómo funciona esto. Vamos a requerir el dato del financiamiento, que aquí lo tenemos, son 100,000. Vamos a ponerlo, 100,000. Vamos a poner los flujos de efectivo a renglón seguido, perdón, no a renglón seguido, a columna seguida del financiamiento. Vamos a poner los flujos de efectivo. ¿Cuáles flujos de efectivo? Pues muy sencillo, los que ya calculé. Este flujo del año 1, del periodo 1, es este flujo de acá que tengo en el reporte de flujo de efectivo. Simplemente lo vinculo. Lo mismo hago con el flujo 2. Viene del reporte de flujo de efectivo, está aquí. Y así subsecuentemente lo voy a hacer con los 12 periodos. Voy simplemente a compartir la misma información que tenían de los flujos de efectivo ahí atrás. Las estoy poniendo aquí. Vamos a quitar las flechas. Ya está. Ok, vamos a calcular lo que se conoce como la tasa interna de retorno o tasa de rendimiento interna.
La tasa interna de rendimiento o de retorno se puede calcular muy sencillo en Excel. En Excel ya trae una función, que es la función que se llama función TIR, T-I-R, tasa interna de retorno. Y esta función va a abrir un paréntesis y dentro del paréntesis con nuestro cursor, si lo puse a columna seguida, desde el financiamiento hasta el último de los flujos de efectivo que tengo, le voy a dar un enter y me va a calcular la tasa de rendimiento o tasa de retorno de este proyecto. Entonces, esto quiere decir, si este proyecto sucede como todo esto que yo ya desplegué en la corrida financiera y genero estos flujos de efectivo que están acá, y necesitara yo pedir 100,000 pesos de financiamiento, incluyendo con estos 100,000 pesos, este proyecto me dejaría el 35.07% de rendimiento o de retorno. Pero, acuérdense que yo necesito de este 35 que me deja el proyecto, pues voy a tener un pago del interés, de la tasa de interés del proyecto. Entonces, por ejemplo, viene siendo un remanente, que es la diferencia de la tasa de rendimiento o de tasa de retorno menos lo que me cobra de interés el financiamiento. En este ejemplo es el 20%. Un inversionista me podría decir, ok, lo que acabas de hacer me dice que entonces, pidiendo 100,000, con estos flujos de efectivo que tú generas en 12 periodos, este proyecto genera una tasa de retorno del 35.07. La respuesta es sí, señor. Eso es lo que genera este proyecto. Ok, es decir, ¿con esto se alcanza a cubrir el financiamiento? Por supuesto que sí, se alcanza a cubrir el 20% del financiamiento de los 100,000 y además le queda el 15.07% para poderlo destinar a otro proyecto o a otras cosas, porque es un remanente que va a quedar después de haber pagado el financiamiento. Pero puede venir una pregunta. ¿Y eso a qué importe en moneda equivale? La respuesta es el valor presente neto. Para calcular el valor presente neto, lo primero que tengo que hacer es calcular los flujos de efectivo que se conoce como flujos descontados. Los flujos descontados no es otra cosa más que el flujo a valor corriente del periodo que se trata. Estoy calculando el 1, el flujo corriente del periodo 1, lo voy a dividir entre el resultado que me dé. Sumarle al 1 es una constante, sumar 1 más la tasa de interés, en este caso el 20%, eso elevado al número de periodo, Eso me va a dar como respuesta que en lugar de los $8,909 que yo tengo en el periodo 1, considere solamente 7,424. Esta hay una diferencia que siempre es menor y de ahí el nombre del flujo descontado, porque se le está quitando el efecto del interés del financiamiento. Por eso, esto, en lugar de tomarse esto, se toma esto de acá. Para el flujo 2, hago lo mismo. Tomo el flujo del valor corriente del periodo 2, que es este, y lo divido entre el resultado de 1 más la tasa de interés, por eso ven ustedes aquí que la fórmula está constante, elevado al número del periodo que se trata, en este caso es elevado a la 2. Si hago el 3, es lo mismo, la fórmula me dice que es el flujo corriente del periodo 3 dividido entre el resultado de sumar 1 más la tasa de interés elevado al periodo 3 o elevado al cubo. Y así subsecuentemente voy a hacer todos los flujos descontados de los 12 periodos que yo ya tengo. Los coloco ahí. Y determino el remanente o valor residual en un renglón de abajo.
¿De qué manera voy a calcular eso? Muy fácil. Es una simple suma. Lo que debo originalmente al iniciar el proyecto, que son 100,000 que voy a pedir financiados, le voy a quitar a estos 100,000 los flujos descontados del primer periodo, es decir, menos 100,000 más estos flujos que yo ya generé en el proyecto, ya no debo 100,000. Ahora tengo una deuda de menos 92,575. Para el periodo 2, la deuda que tenía de 92,575 al periodo 1, le resto el flujo descontado al periodo 2, y eso me va a dar el nuevo saldo de la deuda, que ya no son 100,000, sino solamente son 66,884. Periodo 3, de igual manera, el saldo que yo tenía de la deuda del financiamiento, que era de menos 66,000, más el flujo descontado del periodo 3, tengo un saldo más chico, y así lo voy a hacer con los 12 periodos siguientes. En el momento en que yo encuentre que este valor de este nuevo renglón, que le estoy llamando valor residual, lo voy a señalar ahí con verde, ya no es negativo, sino es positivo, esto es lo que se conoce como el periodo de recuperación. Este proyecto, si pidiera 100,000 de financiamiento a una tasa del 20%, lo recupera a partir del sexto mes, del sexto periodo. Aquí se recupera. ¿Por qué digo que ahí se recupera? Porque es cuando el valor del residual o la deuda, ya no tengo deuda, sino que ya estoy generando flujos positivos o valor residual positivo. Entonces, aquí ya no nomás no debo, sino que tengo en positivo 21. Ahora sí, 21 más 4 que hice en el 7 descontado, 26 más 14 que hice en el 8 descontado, 40. Más 15, 558 descontado del 9, tengo 55, 963. Y así subsecuentemente llego al periodo final del proyecto, que es el periodo 12, y encuentro, vamos a marcarlo en azul, y vamos a marcarlo en negrita, encuentro que esta cantidad del último periodo del proyecto que estoy evaluando, que está en positivo, esto es el valor presente neto del proyecto. Esto de acá. Si yo me voy a esta celda, pues simplemente lo que voy a hacer es vincular esta última cantidad que obtuve aquí, y lo voy a poner acá, y esto equivale a decirle al inversionista: fíjese, caballero, después de hacer toda la corrida financiera de esta empresa de exportación, puedo decirle que si usted requiere un financiamiento de 100,000 a una tasa de interés del 20, los flujos de efectivo de este proyecto le da para pagar el 20% del financiamiento, y además, al final de los 12 periodos, le va a quedar a usted y a los demás inversionistas el 15.07%, que equivale a que al final del periodo pueden ustedes contar con $82,662 para otro proyecto, volver a reinvertir en este o hacer lo que ustedes les plazca. Porque la tasa interna de retorno es lo máximo que un proyecto puede dar. Fíjense, ¿cómo puedo hacer la prueba? La tasa de retorno con 4 decimales es 35.0771. Si yo tuviera un financiamiento, lo máximo que el proyecto podría pagar de interés, pues es la tasa de retorno. Si yo le pongo aquí 35.0671, vean lo que va a suceder con el valor presente neto. Es cero. Claro, porque todo lo que gano, todo lo paga en el financiamiento. Está bien calculado. La tasa de retorno, si es igual a la tasa de financiamiento, pues lo único que hago es trabajar para el financiamiento, por eso no me queda nada. Por lo tanto, pues tengo que buscar un financiamiento con una tasa de interés que sea menor a mi tasa de retorno. La regla general, digo, de libro, de texto, frío, llano,
Dice que para aceptar un proyecto, la regla general es que la tasa de retorno tiene que ser mayor del financiamiento. Por supuesto que sí, pero ahí les va otra cosa. Y si el inversionista o los inversionistas dicen, yo necesito un proyecto cuya tasa de retorno pague el 20%, pero necesito que me quede el 20% de valor presente neto, ahí yo tendría como analista que encontrar si es necesario pedir menos dinero o encontrar una tasa de interés que sea menor a lo que este financiamiento me está requiriendo. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, si los inversionistas dicen, ok, aquí este proyecto me dices que me da el 35% y vamos a pagar el 20% de financiamiento y solamente me queda el 15%. No, yo necesito que aquí me quede al menos el 18%. ¿Cómo hacer? Bueno, una manera es en Excel, apoyados con Excel, en el menú de datos, vamos a usar la herramienta que dice análisis de hipótesis y luego la opción que dice buscar objetivo. En buscar objetivo, nos situamos en la celda donde quiero que me dé una cantidad, que ahorita es el 15.07, y le digo a Excel que necesito que me busque la solución para que me dé el 18%, para lo cual me cambie la tasa de interés de un financiamiento para que me diga de cuánto tengo que buscarlo. Entonces le doy a aceptar y Excel me dice que para que los socios terminen con un 18% después de haber pagado el financiamiento, necesito encontrar alguna entidad financiera que me dé los 100,000 con una tasa no mayor al 17.06. Que los socios quieren el 20%. Ok, vamos a buscar objetivo. Vamos a ponerle que en lugar de 18 quiero el 20% y necesito que cambie la tasa de interés. Excel me dice, bueno, si quieres que ganen el 20% después de haber pagado el financiamiento, búscate un financiamiento con el 15% de tasa. Si no lo vas a encontrar así, no va a ganar el 20% después de haber pagado el financiamiento. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer cuando evalúen un proyecto, pero no solamente para la escuela, sino desde el punto de vista que alguien les diga, la necesidad es que un proyecto genere al menos tal o cual interés, pues ustedes tienen que primero hacer toda la corrida financiera, toda la evaluación que hemos visto en el curso, y después empezar a realizar propuestas para que cambiando el monto de financiamiento o cambiando la tasa de interés, ustedes puedan encontrar lo máximo que un determinado proyecto puede pedir de financiamiento y qué tasa de interés puede pagar como máximo un proyecto. Para este ejemplo, que lo voy a revisar como lo teníamos, para este ejemplo con un financiamiento de 100,000 con una tasa del 20%, el retorno de este proyecto, nuestro proyecto, nuestra práctica, hasta el día de hoy, al final de todo esto, nos brindó un rendimiento, todo lo que hicimos, fíjense, todo lo que hicimos desde acá, desde la información, el costo unitario, el precio de exportación, los puntos de equilibrio, revisar la estadística del comercio internacional, hacer estados de resultados, flujos de efectivo a 12 periodos, balance general proyectados a 12 periodos, todo eso se traduce en que este proyecto lo más que genera es el 35%. Y de ese 35%, si los socios no tuvieran, digamos, si estos 100,000 es la aportación del capital y no es pedir prestado, o sea, si tuviéramos una tasa, pues prácticamente los socios se quedan con el 35%. ¿Ok? Entonces, esta es la parte que nos faltaba cubrir y por supuesto yo la voy a subir en imagen, primero en el archivo en imagen para que ustedes puedan recalcularlo en sus propias hojas de Excel o de hoja de cálculo de Google y posteriormente puedan ustedes completar el ejercicio que hemos venido manejando hasta el día de hoy.
Ahora sí, muchachos, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, adelante. Adelante, Andrea. Profesor, nada más una duda para la práctica. En este caso, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos hasta, bueno, hasta donde iniciamos esta sesión. En la práctica que nos va a evaluar, haríamos todo completo, ¿verdad? Sí, llega hasta el día de hoy, lo que ya Ok, habíamos visto anteriormente y esta pequeña parte, que es la parte final de la evaluación. ok, perfecto, gracias. De nada, adelante, Dalia. Profe, yo tengo duda cuando ligó los flujos de efectivo. O sea, vi que estaba como un poquito cruzado, o sea, no ligó Ah, como o sea, ligó desde el año cero los no, flujos de no, no, efectivo. no, pero es buena pregunta y buena observación. No, están bien ligados. Lo que sucede es que como le inserté esta columna aquí para poner el financiamiento que antes no teníamos acá, el 1 empezaba siempre aquí, ¿no? En esta columna N empezaban los unos. Como en la evaluación financiera tengo que poner el financiamiento, el 1 lo recorrí, simplemente lo puse acá, pero están ligados, vamos a poner los precedentes. Mira, por ejemplo, el periodo 4 está ligado al periodo 4, al flujo del periodo 4. Este es el flujo del 4. El del 3, que es el flujo del 3, está ligado aquí en la evaluación al 3. Sí parecen desfasados, efectivamente están desfasados, porque inserté esto de aquí. Entonces, eso obligó a que parezcan las flechas como que vienen de izquierda a derecha, pero corresponden este al 1, este al 2, este al 3, este al 4, etcétera, etcétera. Ay, muchas gracias, profe, me había confundido, pero sí, Sí, ya. sí, Muchas es de gracias. confundirse, qué bueno que lo preguntaste, porque eso a mí me convence mucho la pregunta porque sé que alguien que está poniendo atención me lo va a preguntar, pues. Adelante, Victoria. Sí, profe, yo tengo una duda respecto al proyecto, al documento técnico. Sí, En uno de los puntos dice que presentemos una muestra. En sí. eso se refiere que solamente, por ejemplo, es la imagen del Excel. Una imagen que el cliente pueda ver, ¿a qué se refieren con eso? No que hagan el desplegado en Excel completo. Bueno, es como las imagenes que usted nos sube Ah, al Classroom, no, ¿no? mejor, porque mis imágenes son de hoja de cálculo pura y llana. Ustedes pueden hacer un ejemplo digo, no 12, no de 12 periodos, ¿no? Sí, sí. Pero a lo mejor pueden hacer un muy buen ejemplo más diseñado de este que es un balance general. Lo pueden hacer más bonito, que no se vea así tan... Es que en ese punto pide el costo unitario y el Ajá. precio. Entonces, por ejemplo, los valores, ¿De qué punto este, es? A ver, nada más déjame para ponernos de qué punto es. ¿Cómo se llama? el 2 es el 2 el de presentar una muestra de cómo se evalúa, no, cómo se calcula el costo unitario de exportación. Ok, Sí, ok, ok. sí. En ese caso, por ejemplo, este es el cómo se calcula el costo unitario de exportación. Entonces, en este caso, ustedes no es que pongan exactamente así un Excel, digo, si te parece bien hecho, lo puedes hacer, pues. Lo que yo quisiera es que ustedes pusieran ejemplos que incluso podría no tener cantidad, ¿eh? O sea, podrían poner qué es lo que necesita un empresario para calcular, qué es lo que necesita El conocer. costo unitario, ¿no? Exactamente, exactamente, Ok. exactamente. Entonces, no precisamente es, por ejemplo, ese cuadrito que se lo No, podemos mostrar, sino es explicarlo. exacto, Ok. exacto, exacto. Yo lo que busco, y es lo que les he tratado de vender durante todo el curso, es que ese documento de exportación es para que ustedes ejemplifiquen a alguien que lo lee, que se dé una idea de qué es lo que ustedes hacen. No que plasmen una práctica porque no están entregando un proyecto simulado. Es su catálogo de servicios. Que vean que hacen muy bonitos los estados de resultados y por supuesto que sirve, ¿no?
igual los flujos de efectivo. Entonces traten su materia, la carrera, miren, ahí voy otra vez, híjole. Pero gracias, Victoria, por la pregunta. A mí me pasaba, y quizá por eso yo insisto. Yo cuando estaba estudiando, ya tiene un tiempo, pero sobre todo la carrera, el doctorado tiene poquito, pero de la carrera, fíjense, cuando yo estaba estudiando la carrera y estaba estudiando comercio internacional, yo tenía materias como esta. Y a mí me encantaba, por ejemplo, ir a buscar hasta el tipo de papel y qué color iba a ser la presentación, porque como tenemos mucho que ver con el comercio y la mercadotecnia internacional, las cosas, créanme que iba hasta buscar texturas, ¿no? Que si la portada. En el mundo actual digital, tienen tal cantidad de posibilidades para elegir colores, fondos, marcas, letras, estilos, o sea, mucho. Entonces, cuando yo les hablo de una guía o documento técnico para el exportador, no piensen en el Excel. Me gustaría más que pensaran en un folleto que represente, sí que expliquen para qué sirve, ¿no? Aquí se necesita calcular su costo unitario de exportación, etcétera, con esos elementos, y cuando pongan una muestra, justo lo que dices, Victoria, y lo que ya aclaramos, es no el parchezote de las cuadrículas de Excel, ¿no? Porque no es una tarea de cálculo, es una tarea de presentación. Entonces, entre mejor esté la presentación, pues mejor va a estar la guía, porque va a ser un mejor catálogo visual para sus clientes. Déjenme, espérenme, todavía hay tiempo, no, son unos minutos, espérenme tantito. Déjenme tratar de compartirles esta idea. Bueno, ahí está. ¿Estoy presentando? Sí, estoy presentando. No me va a ir otra vez como en la finta de que sí, pero no. Ahora quiero una verificación. Bueno, así funciona. A ver, déjame ver si lo encuentro aquí. Ok, vamos a ver. Ok. A ver, ¿dónde está? Ay, Dios. Espérenme tantito, déjenme ver dónde está la liga. A ver si aquí viene la nota. Vamos a ver, no, este es el curso. A ver aquí, a ver, si este trae algunas imágenes, esperemos que sí. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Aquí se habla de patrimonio, o sea, patrimonio de las personas, pero no está haciendo un cálculo del patrimonio. O sea, te está ejemplificando que el patrimonio es una casa, es un coche, ¿no? El vestido de las personas. O sea, algo que te expresa lo que tú estás presentando. Entonces, por eso quería abrir la revista. Déjenme ver si aquí la tengo. Veritas. No, la clave, bueno. En fin, algo así, es lo que yo me refiero, no tan gráfico, pues, porque no es tampoco el tema, que sea, no estamos viendo diseño gráfico, pero sí tratar de ejemplificar un poquito lo que nosotros queremos expresarle al cliente que puede encontrar en lo que nosotros hacemos. No hacerlo nada más como una lista
y con un cuadro de Excel, tratar de hacer un poquito más, por eso quería mostrarles una revista. Imagínense un calcunísimo, un brújula, una cosa así. O sea, no trae algo, pero puede haber una promoción de alguna empresa, y en esa promoción de la empresa no necesariamente vienen cuadros de Excel. O sea, dice qué hace la empresa, dice qué vende la empresa, pero no necesariamente viene lo que la empresa calcula con una pantalla de computadora, ¿no? O sea, no viene así. Entonces, lo que yo quisiera que ustedes le echaran ganas con la guía didáctica para que fuera un poquito más visual. Es más, vamos a dejarlo así, un poquito más visual de alejarse de un documento de tarea de Excel. No lo es. Las tareas de Excel son las prácticas. Es así, las prácticas son para calcular en Excel cosas. La guía, el documento técnico es, muéstrenle, díganle a sus clientes, como ya lo hicieron en las primeras partes, díganle qué hacen ustedes, por qué, qué servicios le quieren vender ustedes al cliente. El cliente no sabe qué tan amplia es la carrera de negocios internacionales. Esa guía, ese documento técnico debe expresar lo que, si los contratan a ustedes, que sepa el cliente ustedes qué saben hacer por ellos, ¿no? Entonces, traten de hacerle un poquito más de presentación a su documento técnico final. Busquen alguna revista técnica. Creo que está la de Bancomext. A ver, déjame ver. Revista Comercio Exterior. Este es más de nosotros, revista de Comercio Exterior. Ahí voy otra vez con la pantalla. Déjenme cerrar aquí. Ándele, aquí a ver. Ya encontramos uno. Vamos a ver, número actual. Por ejemplo, todos estos son temas de comercio internacional. Todos estos. Pero si yo hablo, por ejemplo, la nueva regla de origen en el TEMEC, ¿dónde está es que no es la revista. Ok, por ejemplo aquí. Viene una tablita que trae más diseño que ser una cosa simple. Que cuando lo vea un lector diga, ok, esto está padre, ¿no? Se ve que no nomás le va a echar letra, sino que tiene cierta presentación no es una tarea escolar, es más bien un folleto. Vamos a ver si trae alguna otra cosa, alguna foto ahí que exprese alguna cosa, alguna bandera, o sea, tiene que ser un poco más visual. No pude abrir desgraciadamente la revista Veritas, si la pueden ustedes tratar de buscar, se llama Revista Veritas, porque vienen varios artículos ahí que vienen explicados de esta manera. Incluso, vamos a ver si revista, déjenme ver si CONACYT está disponible. Ok, publicaciones. Aquí. Ciencia y humanidades. También es otra. Vamos a ver, la gestión del agua. Entonces, aquí nos está hablando del agua, la gestión del agua, pues. Y aquí, pues, incluye algo que expresa lo que técnica, fíjense, que más técnica que la cuestión técnica del comportamiento hidrológico y demás, pues es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, sí podemos buscar en todos estos artículos algunas notas donde nosotros decimos, ok, si por ejemplo, que habla de sistemas gravitacionales, lo está tratando de explicar con un esquema de este tipo, bueno, a lo mejor incluyo técnicamente el párrafo obligado que nos está pidiendo el profesor, pero enseguida, pues, presento ahí de lo que se trata, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, cuando hablo de costo unitario, a lo mejor un círculo, ¿no? Que diga artículo y que acá venga costo de la materia prima, costo de la mano de obra, y todo esto al final concentra el costo. Esas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Digo, tampoco es nuestra carrera, y tampoco es porque a mí de pronto se me hizo bonito que fueran diseñadoras o diseñadores gráficos, digitales, ¿no? Pero traten de darle un poquito más de presentación, no lo dejen frío, no dejen frío su trabajo. A ver, Analisa, adelante.
Profe, yo tengo duda en el penúltimo punto donde dice realizar proyecciones financieras. Dice que Sí. pongamos un ejemplo mínimo de 3 periodos. Ajá, lo mismo. Así como sabes que hay columnas, como las que ya hicimos, poner en ese documento, vuelvo a lo mismo, una tabla bien diseñada, con una buena imagen, que exprese cómo son esas columnas, ¿no? La duda es más bien aquí lo que te puedo decir es presenta, es más, se los voy a cambiar, a lo mejor así se explica mejor. Presenten esto, por ejemplo, estas 3 columnas, de una manera visual, más allá de copiar y pegar cuadrículas y celdas de Excel. Póngale un mejor color, póngale un mejor fondo, una mejor tipología. A eso me refiero. Si Profe, un... pero, ay, Sí, perdón. dime. Esa sí tendría que llevar números, ¿no? Ah, claro, sí, sí, por supuesto. Hay algunas, las del último apartado, que tendría que llevar algunos números. Por ejemplo, esto. No, ojo, puede ser que no. O sea, simplemente yo muestro qué rótulos tienen las columnas y aquí los periodos y poner una flecha cómo van poniéndose en cada uno y con eso ejemplifico cómo. O sea, el representar puede omitir, si está bien presentado, puedo omitir esto. Por ejemplo, esto, digo, ya si me voy a una cosa muy rápidamente porque se nos va a acabar el tiempo. Por ejemplo, esto yo lo puedo expresar de esta manera, por ejemplo, formas, puedo tomar esta, por ejemplo, y ponerlo así, ¿no? ¿Cómo lo voy a llenar en los 3 periodos? Y estos 3 los puedo poner de fondo azul, y aquí pongo una flecha verde, o no sé, algo que ustedes puedan hacer con números, pueden dejarlos sin ningún problema. Lo único que les pido es no sean así, no copio, pego y no le pongo ni marco, ni reviso que las celdas tengan el formato que debe de ser. No, pues no, eso se ve atroz. Entonces, traten de hacer la mejor presentación que puedan hacer. Profe, ¿podríamos utilizar estas tablas que ya hicimos del ejercicio? Sí, sí, sí podrían, pero la verdad, si yo me encuentro una tabla igualita, que es una copia de la mía y es un simple Excel copiado y pegado, pues lo regularmente les voy a poner quizás 6, ¿no? O en el mejor de los casos. Ahora, si me entregan esos mismos números con un formato bien presentado, que digo, bueno, ay, qué bien quedó, ¿no? A partir de una cuadrícula de Excel, qué barbaridad, qué diseño le echaron, pues tiene 10. O sea, si tú me dices, voy a copiar y pegar su ejercicio y lo voy a poner con cuadrícula de Excel, la verdad es que no va a ser una buena calificación. Adelante, Dalia. Son las 7. El que se necesite retirar lo puede hacer, ¿eh? Adelante, Dalia. Profe, ya el formato final se lo tenemos que entregar en Word o podemos pasar todo como a Canva para darle un mejor diseño y así. Sí, pueden ya enviármelo ya como formato final en el que tenga una mejor calidad. Ah, muchas gracias. Entonces Canva sí se puede usar, ¿verdad? Sí, pero luego tenemos uno que otro problema. Entonces, no sé si a lo mejor te sea más fácil pasarlo a PDF. Eso sería mucho mejor para no tener que Ah, usar sí, sí, sí. ligas y cosas, sí. Sí, solo quería saber si no era obligatorio entregarlo en Word, pero si ya después No, lo descargaríamos en PDF. mira, en Word es ¿cómo te diré? El convencional, porque pues es el de uso general, ¿no? El documento de texto lo tiene hasta la hoja de Google. Por eso es el básico, pero si lo pueden entregar con una mejor imagen, sería excelente. Lo único que sí eviten que tenga que irme a alguna liga o alguna presentación automatizada. Eso no, tiene que ser un documento que ustedes van a tener que circular con sus clientes. Entonces, lo más práctico es algo que su cliente que no tiene nociones de esto, reciba un documento, un archivo digital que pueda fácilmente visualizar todo lo que yo les pedí en la guía. Eso.
Muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Nos vemos el lunes para la práctica y volvemos, si nos da un tiempito, pues volvemos a platicar de la entrega final. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.